Entonces, si ven la importancia del comparado con quién, nacionalmente le da la pelea a los instituciones hospitalarias, son muy buenos, pero internacionalmente se vuelve como rojito el semáforo. Por eso es importante tener eso en cuenta. A veces yo puedo ver mi histórico y puedo ver que voy bien en mi histórico. Eso significa que estoy haciendo un buen trabajo, pero todavía no me alcanza para compararme nacionalmente con las instituciones hospitalarias. Y es que esto es un proceso de mejoramiento continuo. O sea, ustedes no esperen que el indicador les caiga a 0 en 3 meses. Eso no pasa. Eso no, a no ser de que uno deje de recibir pacientes, ahí sí pasa. Todos los indicadores caen. Pero eso no va a pasar. Pero el termómetro de la comparación conmigo me permite mirar si estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Ya? De la comparación con el país me permite mirar si me falta un poquito más de gasolina en mi trabajo. Y de mi comparación con el internacional es si realmente ya he establecido todas las prácticas seguras y estoy lográndolo. Por eso es importante tener comparadores. Ahora que miremos metas nacionales e internacionales en la próxima charla, lo vamos a ver. Miren este otro ejemplo. Aquí están los percentiles 90 y los percentiles 50 de las metas del Instituto Nacional de Salud y la internacional para esta institución hospitalaria. Entonces ustedes ven, la meta con la que nos comparamos las instituciones hospitalarias por acreditación nacional deben ser metas nacionales, ¿listo? El benchmarking son las metas internacionales, pero a mí me piden compararme con las metas nacionales. Ustedes les permite en un tablero de mando mirar los indicadores y por semaforización saber qué tan bien o qué tan mal pueden estar. Por ejemplo, esta institución hospitalaria en marzo estuvo muy bien porque todo está en verde, pero en enero no estuvo tan bien. ¿Cuál fue el problema en enero? Bacteremias, mucha infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ¿ya? Entonces, eso le permite a uno priorizar. Recuerden que siempre en infecciones el indicador debe servir para algo, si no sirve para nada, no lo sigan calculando. Este indicador me dice, mire, aquí hay que trabajarle duro a infección del torrente sanguíneo. Ya en marzo, bueno, hicimos un buen trabajo, se está logrando, pero siempre es importante poder compararte. Compararte es vital. O sea que lo primero que vamos a tener en cuenta es la construcción del indicador. ¿Listo? ¿Se acuerdan que les di un consejo? Les dije que había que trabajar de la mano con calidad. Los indicadores deben tener una ficha técnica, eso no se saca porque se me ocurrió. Deben tener una ficha técnica donde yo establezca cuál es mi numerador y cómo lo voy a sacar. Cuál es mi denominador y cómo lo voy a sacar. Mis metas y mis comparadores. Sí. Pero eso ya no está hecho por el Instituto Nacional de Salud. Los tenemos que ver para el No. La idea es que el protocolo, que ahora vamos a verlo con las definiciones, uno adapte las fichas técnicas del protocolo y establezca el método. Pero hay algunas particularidades que ustedes tienen que definir. Por ejemplo, en denominadores de dispositivos invasivos, cada cuánto se va, a qué hora se van a recoger los días dispositivo invasivo, ¿ya? Todo con respecto al método de vigilancia para que tengan la misma metodología siempre, para que siempre sea el mismo método. Bueno, listo. Esa era la primera charla de métodos de vigilancia y de cómo funcionaban los indicadores más importantes que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver algo de las definiciones, pero antes de empezar a ver lo de las definiciones, quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Sí, jefe. Idealmente uno espera que no hayan cambios bruscos en un indicador por lo menos en 6 meses de vigilancia. O sea que si tu tendencia durante los 6 meses está más o menos hacia el 0 o en 0, significa que lo que estás haciendo está funcionando. No.
No, porque hay algo con lo que nosotros tenemos que lidiar y es con que los pacientes llegan con cosas que nosotros no podemos manejar. Entonces, si te llegó un paciente y necesita ventilación mecánica, nada que hacer, no puede uno decir, no voy a extubarlo para que no me tire el indicador. No, te tocó dejarlo ahí. Si te llegó un paciente y necesitó un catéter, O sea que cuando, por ejemplo, me solicitan a mí el auditor o cualquier otro ente de que les tengo que garantizar que mi paciente que está intubado 6 días o 60 días, yo le garantice que no se me va a infectar en ese tiempo, yo no lo puedo garantizar. no, eso es imposible. Ahí hay algo, ¿quiénes son aquí auditores? Vas a ver qué tanto puedo medir mis palabras. Hay que hacer me están grabando. Con auditoría hay que hacer algo. Hay que primero dejar de pelear con ellos. Eso es vital. Porque nos hemos agarrado toda la vida con auditoría, toda la vida. Entonces, primero dejar de pelear con ellos. Segundo, hay que capacitarlos en el método. Hay que invitarlos a que entiendan el método. ¿Por qué? Porque ¿a quién no le ha pasado que por una fiebre le reportan un evento adverso a uno? Un asegurador. Fiebre, y entonces le llegan a uno como con 30 reportes de eventos adversos y dice uno, esto no es infección, esto no es infección, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces uno debe capacitarlos y venga, hay un método, es el método del Instituto Nacional de Salud, es un método validado, el método es el siguiente, existen unos criterios, las infecciones no son eventos adversos, eso se nos ha metido aquí todo el tiempo. Hay algunas que sí lo son, pero no todas son un evento adverso. Decir que una infección es un evento adverso no tiene ninguna plausibilidad biológica porque los pacientes se infectan. A veces porque uno les mete la mano, a veces porque se van a infectar. Entonces es importante primero establecer eso con auditoría, decirle una clasificación importante de las infecciones. La primera gran clasificación es, ¿esta infección era prevenible o no era prevenible? Y la segunda era, ¿esta infección es una complicación o es un evento adverso? Y si es un evento adverso, ¿es un evento adverso leve? ¿Es un evento adverso moderado? O sea, el paciente se le solucionó el tema o requirió días de hospitalización o otro procedimiento quirúrgico adicional, o el paciente se murió o quedó con una limitación funcional, para ver si es un evento adverso centinela. Pero yo tengo que clasificar eso y hay que hablar con auditoría para enseñarles eso, para enseñarles cuál es el método de vigilancia. Se los digo porque en el Centro Médico Imbanaco, donde yo trabajo, nos ha funcionado muy bien esa fórmula, de uno sentarse y hablar con el auditor y decirle al auditor, mire, este es el método de vigilancia, estos son los criterios, eso es bueno, ¿ya? Claro, pues hay excepciones, pues una vez que el auditor aprenda, pues se va a volver mucho más vivo para poder morderlo a uno con las infecciones. Eso pasa, pero se va a evitar uno tener que hacer análisis a todas esas fiebres, esas bacteriurias asintomáticas y todo ese tipo de cosas que el resumen de historia clínica, plan de mejora, no, pero ¿qué plan de mejora le voy a hacer esto si no es una infección? ¿Ya? Entonces es importante poder sentarse y poder hablar con ellos sobre el método. Se van a dar cuenta que la experiencia que hemos tenido nosotros es que los auditores son agradecidos al final con ese tema, porque a ellos también les genera mucha tensión eso, en un paciente y no saber dónde clasificarlos. También enseñarles que una cosa es lo que el médico diagnostique y otra cosa es lo que el criterio agarre. Entonces todos los médicos son felices colocando neumonía asociada a ventilación mecánica. Sí, no, pero ¿por qué pones ese? Sí, por eso obviamente van a venir a glosar la cuenta. Y cuando uno ve no cumple con la definición. O bacteremias secundarias como bacteremias primarias, por ejemplo. Entonces, todo eso es importante generarle sincronía. Otra pregunta, jefe. Digamos que algo que me preocupa a veces también en temas de información es cuando nosotros nos volamos de las metas, nos pactamos. ¿Cómo me dirijo para una meta dentro del comité, pero que sea realista para la institución? Exacto. ¿Qué elementos tomamos para podernos medir si efectivamente somos, o sea, capaces de cumplirla? Porque muchas veces tenemos una meta que deja tranquilo a todo el mundo. No, cumplimos, entonces todo el mundo se relaja, pero no es la realidad institucional. Listo. Esa pregunta es muy importante porque las metas
que uno establece institucionales, uno no las establece a la loca, ¿no? Ni es que el gerente dijo, yo quiero ver ese indicador en 0 y entonces todo el mundo dice, no, en 0 hay que ponerlo. No. O sea, eso necesita un método importante. ¿De dónde parte el método y qué herramientas le permiten a uno establecer? Existen dos tipos de herramientas dependiendo de qué tanta información tú tengas. La primera de ellas se llama índices endémicos. Los índices endémicos se pueden construir con más de 30 datos de información previa. Entonces, por ejemplo, para las tasas de infección, si yo tengo más de 3 años siguiendo con el mismo método, ojo, con el mismo método, si no, pues cuando usted le pregunten por la meta, dice, pues estoy esperando llegar al poder tener la información para mostrarle la meta, porque si no terminan ustedes clavándose la estaca pues con metas que no son adecuadas. Si yo tengo más de 3 años con el mismo sistema de vigilancia, yo calculo índices endémicos. Los índices endémicos son una herramienta estadística que mediante proyecciones logarítmicas le permiten a uno establecer unas zonas en la cual se puede mover el indicador. Esto surgió principalmente en enfermedades tropicales como el dengue, para mirar en qué momento uno se salía de la endemia y estaba en hiperendemia, había que hacer medidas de salud pública de contención. Entonces te marca 3 límites, un límite inferior, un límite medio, que es como un promedio, y un límite superior. Si tu indicador está entre el promedio y el límite inferior, uno está en una zona, digámoslo, segura del canal endémico. Si está por encima del promedio o por encima del límite superior, hay problemas. ¿Cómo establece uno la meta? Uno se puede exigir o entre el promedio y el límite inferior. No hay mayor ciencia en el índice endémico. Si ustedes necesitan hacer índices endémicos y tienen esa información, con mucho gusto los podemos trabajar porque es una plantilla universal. Lo que uno tiene que hacer es poder hacer bien los cálculos iniciales de las proyecciones logarítmicas y después el índice sale solito. Otra cosa que yo puedo hacer es, muchos podrán decir, no, pero es que pues mi método, yo no llevo 3 años haciéndolo de la misma manera. Otra cosa se llama gráficos de control. Los gráficos de control son otra herramienta estadística que surgió en economía, pero que se empezó a utilizar en salud, y los gráficos de control lo que le permiten a uno es, teniendo en cuenta el histórico que uno tiene de un año, poder establecer unos promedios y unos límites superiores o inferiores en los que se mueva el indicador. Siempre es muy importante cuando uno muestra un indicador mostrar los límites. Uno no puede mostrar un indicador solo, pues porque le pueden decir, eso está muy bien, eso está muy mal, pero yo no tengo realmente con quién poder compararme respecto a mi histórico. Entonces, digamos lo que son esas dos cosas, o gráficos de control o índices endémicos. Si no tengo muchos datos, gráficos de control va a ser lo mejor. Si tengo muchos datos, índices endémicos es la mejor alternativa. Y de allí yo establezco la meta. Como el jefe lo dice, una meta real, o sea, ustedes no pueden pasar de tener 5.7 casos por 1000 días paciente de infecciones a tener 1. Eso no va a pasar. O sea, así, y más si no le vas a dar personal al comité de infecciones, menos va a pasar. Entonces es importante decir, cada año yo voy bajando la meta hasta que al final mi tasa de infección va a ser el reflejo de infecciones que no son prevenibles, que hacen parte de lo que va a llegarle a la institución hospitalaria, que eso es lo que uno quiere al final, tener solo el residual de aquellas infecciones que definitivamente tú dices, mire el caso, mire el análisis con el comité de infecciones, o sea, ese paciente es una complicación, no es un evento adverso. Esa es como la idea, llegar hasta ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver los criterios y vamos a ver cómo se estandarizan los criterios. Este es el documento fuente. Los que lo conozcan saben que hace parte del protocolo que tenemos de infecciones asociadas a dispositivos. Los que no lo conozcan, se descarga de la página del Instituto Nacional de Salud. Los invito a que lo descarguen. Los criterios que vamos a ver aquí son los criterios estandarizados que se tienen para el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud. Recuerden que esto es un evento de interés en salud pública. Dentro de la notificación obligatoria, en infecciones yo tengo infecciones asociadas a dispositivos invasivos, las 3 básicas, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter y infección del tracto urinario asociada a sonda vesical.
Tengo consumo de antibiótico medido en dosis diarias definidas o DDD, y a nivel de resistencia bacteriana tengo los archivos del sistema automatizado de la microbiología institucional o los archivos del HUNET. Aquí quiero ser muy claro en algo. Una cosa es el sistema de vigilancia y otra cosa es lo que nosotros realmente necesitamos para trabajar. Creo que todos los que trabajan en infecciones me entienden al respecto. Una cosa es lo que nos pide el gobierno, que a veces no sirve para nada, y otra cosa es lo que nosotros necesitamos para la acción, los indicadores para la acción y lo que necesitamos para gestionar el control de infecciones en la clínica. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque hay muchas cosas que el sistema de vigilancia tiene que realmente no nos aportan mucho. Y le faltan muchas cosas que nosotros sí necesitamos en prevención y control de infecciones. Entonces es importante generar ese paralelo. Vamos a dedicarnos a la parte de infecciones asociadas a dispositivos invasivos. Todas las instituciones hospitalarias son una unidad primaria generadora de datos. En el sistema de vigilancia, en el CIVIGILA, funcionan como una UPGD, una unidad primaria generadora de datos. De la unidad primaria generadora de datos hay dos entes en infecciones que tienen mucho que ver con los eventos que les mencioné anteriormente. Uno de ellos es microbiología, porque microbiología debe reportar mensualmente los hallazgos de todos los cultivos microbiológicos positivos a la Secretaría de Salud Pública Municipal, que a su vez lo hace hacia la departamental y finalmente termina al Instituto Nacional de Salud. Y el otro tiene que ver con las infecciones asociadas a dispositivos, la resistencia bacteriana y el consumo de antibióticos, que antes se hacía por web. Lastimosamente se quitó esa manera de reporte y ahora se hace por CIVIGILA de escritorio con una ficha. ¿Listo? Que eso es un dolor de cabeza para todos, pero bueno. Entonces yo reporto microbiología y reporto las infecciones. En algunas instituciones la microbiología se reporta a través del Comité de Infecciones, en otras no. Lastimosamente, el Instituto Nacional de Salud nunca retroalimenta de los informes microbiológicos. Entonces, allí viene el primer consejo para las instituciones hospitalarias. Yo tengo que tener perfiles microbiológicos de mi epidemiología. Muy chévere el archivo, ustedes mandan el archivo, buenísimo, perfecto para ellos no devuelven nada, eso no nos sirve para nada a nosotros. O sea que yo lo tengo que hacer. Consejo para los archivos de microbiología: hagan cortes semestrales, no revisen la microbiología mensual a no ser de que tengan una incidencia no esperada de algún microorganismo, o sea que estén pensando en brotes o que tengan algún brote. Pero si en la vigilancia no se ha arrojado nada sospechoso, no hagan eso mensual, primero porque es desgastante y segundo porque no tiene validez externa, porque es muy poco el tamaño de muestra. Idealmente, los informes de microbiología se hacen semestrales o anuales si yo no tengo tanta muestra. Hay instituciones que no tienen tantos cultivos, entonces deben hacer un informe anual. En esos perfiles que se hagan de sensibilidad y resistencia, esos perfiles son las bases para poder hacer programas de gerenciamiento de antibióticos. Si yo no tengo eso, yo no puedo empezar un PROA. O sea, si no lo puedo hacer. No, pero no lo puede hacer. Ya. O sea, ese es el insumo fundamental. Si usted no lo tiene, tiene que sacarlo de alguna manera. Para eso existe mucho apoyo en este país. La red de instituciones hospitalarias que les mencioné al principio, que lidera la doctora María Virginia Villegas en la Universidad del Bosque, hacemos eso con las instituciones. Uno hace los perfiles epidemiológicos de la microbiología institucional. Este insumo es fundamental porque te dice por tipo de muestra las proporciones de sensibilidad y de resistencia que estás teniendo en tu institución. Y eso impacta directamente en qué opciones terapéuticas son las más adecuadas dependiendo de la epidemiología local. Es ahora el programa de gerenciamiento de antibióticos un estándar de acreditación internacional y está mencionado en acreditación nacional también. O sea que es algo a lo que tenemos que trabajar. Entonces, chévere el reporte, ustedes lo reportan. Lastimosamente nosotros no nos retroalimentan en absolutamente nada para eso, pero nosotros tenemos que con esa información hacer análisis semestrales y anuales de la microbiología para poder generar antimicrobial stewardship.
¿Qué pasa con lo que reportamos de infecciones? El Instituto Nacional hace algunos informes, a veces no los divulgan de la manera más adecuada, pero los hacen. Pero independiente de esto, nosotros tenemos que llevar nuestros indicadores porque la gestión de infecciones es responsabilidad de la institución hospitalaria. No podemos sentarnos a esperar a que ellos nos manden información de cómo estamos porque el sistema de vigilancia que tiene este país todavía está en pañales y es muy precario, ¿ya? Pero esto por ley yo tengo que reportarlo y es importante tenerlo en cuenta pues porque la ley es la ley, entonces eso no, ahí no podemos hacer nada.